Buenas, en esta ocasión vamos a estar viendo lo que comprende el módulo de química. Bueno, iniciamos. ¿Qué es la química? La química es una ciencia que estudia los cambios y transformaciones que sufre la materia. Dicho esto, entonces, ¿qué es la materia? La materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. La materia tiene tres estados. Está el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Ahora vamos a ver un poco lo que es cada uno de estos estados de la materia. El estado sólido. El estado sólido es aquel que percibimos como materia fija, la cual se resiste a los cambios de forma y volumen. Un ejemplo de este puede ser los cubos de hielo. Estado líquido. El estado líquido corresponde a los fluidos cuyo volumen es constante, pero se adapta a la forma de su contenedor. Ejemplo de este es el agua, las bebidas, el aceite y la saliva. Y por último tenemos el estado gaseoso. El estado gaseoso corresponde a los gases. Bueno, ahora vamos a ver cómo se llama cada uno de los procesos para pasar de un estado a otro. Cuando vamos a pasar de estado sólido a estado gaseoso, este proceso se llama sublimación. Cuando vamos a pasar de estado gaseoso a sólido se llama cristalización. Cuando vamos a pasar de estado gaseoso a líquido se llama condensación. Y lo contrario de pasar a líquido a gaseoso se llama vaporización. Y al pasar un estado líquido a estado sólido se llama solidificación. Y de pasar de estado sólido a estado líquido se llama fusión. Ahora vamos a ver lo que son las propiedades de la materia. Bueno, la materia tiene dos propiedades. La primera son las intensivas y la segunda son las extensivas. ¿Qué son las intensivas? Son propias de las sustancias, como por ejemplo la densidad, el calor, el olor, sabor, entre otras. Y las extensivas dependen de la cantidad de sustancia. Ejemplo de esta puede ser el tamaño, la forma o la masa. Bueno, la materia también se clasifica en dos. Se clasifica en sustancias y en mezclas. Las sustancias a su vez se dividen en simples y en compuestas. Ejemplos de las simples son los elementos de la tabla periódica y ejemplos de los compuestos son la combinación de estos elementos. Y las mezclas que pueden ser homogéneas o heterogéneas. ¿Cuáles son estas mezclas homogéneas? Son aquellas que cuando nosotros las mezclamos no se pueden diferenciar sus componentes. Y las heterogéneas son aquellas que cuando las mezclamos, entonces sí se pueden diferenciar sus componentes. Ejemplo, cuando mezclamos el agua y el aceite, estas dos sustancias no llegan a mezclarse completamente. Ahora vamos a ver lo que es el átomo. El átomo es la partícula más pequeña en que un elemento puede ser dividido sin perder sus propiedades químicas. El átomo tiene unas cargas. El protón tiene carga positiva, el neutrón que tiene carga neutra y los electrones que tienen carga negativa. El átomo además tiene un núcleo y una corteza. El núcleo está formado por los neutrones y los protones. Y la corteza está formado por los electrones. Ahora vamos a ver unas técnicas de separación. En primer lugar tenemos la decantación. Se conoce como decantación a un procedimiento físico que sirve para separar una mezcla heterogénea compuesta por un sólido o un líquido de mayor densidad y un líquido de menor densidad. Destilación. El proceso de la destilación consiste en calentar un líquido hasta que sus componentes más volátiles pasen a fase vapor y posteriormente enfriar el vapor hasta recuperar estos componentes en forma líquida mediante el proceso de condensación. Filtración. Se denomina filtración al proceso de separación de partículas sólidas de un líquido utilizando un material poroso llamado filtro. Centrifugación.
La centrifugación es un método que permite separar sólidos de líquidos o líquidos de líquidos de diferentes densidades mediante la utilización de una centrífuga de laboratorio. Cromatografía. La cromatografía describe un procedimiento químico en el que se separa una mezcla en sus componentes individuales mediante una fase móvil y una fase estacionaria. La fase estacionaria consta según el procedimiento de materia sólido o líquido y la fase móvil de un líquido o un gas. Ahora vamos a ver lo que son las escalas de temperatura. Tenemos la energía, que es la capacidad que tiene la materia de producir trabajo en forma de movimiento, luz, calor, entre otros. Y el calor es energía que se manifiesta por un aumento de temperatura y procede de las transformaciones de otras energías. La temperatura es el grado o nivel térmico de un cuerpo o de la atmósfera. Entonces aquí vemos las escalas Celsius, la escala Fahrenheit y la escala Kelvin. Ahora vamos a ver un poco de cómo podemos pasar de grados Celsius a grados Fahrenheit, de grados Fahrenheit a grados Celsius y de grados Kelvin a grados Rankine. Entonces, para pasar de grados Celsius a grados Fahrenheit, tenemos la siguiente fórmula. Tenemos que Fahrenheit es igual a 9 entre 5 por los grados Celsius que vamos a convertir más 32. Estos son números estándar, esto no cambia, siempre va a quedar igual. Lo único que va a cambiar es el grado Celsius que vamos a hacer la conversión. En este caso tenemos que vamos a pasar 35, entonces aquí reemplazamos y en vez de ir esta C, iría a los 35 grados Celsius, como se ve a continuación. Entonces quedaría 9 entre 5 por 35 más 32. Entonces 9 entre 5, eso nos da 1,8 y ese 1,8 por 35 nos da 63, que es este valor que vemos aquí. Entonces sumamos 63 más 32 y eso nos va a dar 95. Esto nos daría 95 grados Fahrenheit. Ahora, acá en el siguiente ejemplo, ¿cómo pasamos de Fahrenheit a Celsius? Igualmente, aquí tenemos la fórmula, tenemos este valor estándar de 5 entre 9. Aquí ponemos el valor Fahrenheit que vamos a convertir, menos 32. Entonces, acá reemplazamos 5 entre 9. Y como vamos a pasar, son los 50 grados, aquí irían los 50 grados Fahrenheit menos 32. Entonces realizamos la respectiva operación. Primero vamos a restar 50 entre 32. Eso nos va a dar 18. 5 entre 9 nos da 0,5. Entonces eso lo vamos a multiplicar por el 18 que nos dio y eso nos va a dar 10. Entonces tenemos como resultado que 50 grados Fahrenheit a Celsius vendrían siendo 10. Y por último, para pasar de grados Kelvin a grados Rankine, tenemos como fórmula que Rankine es igual a 9 entre 5 por grados Kelvin. Entonces nuevamente reemplazamos 9 entre 5 por los 5 grados Kelvin que vamos a pasar. Entonces 9 entre 5 que nos da 1,8 y ese 1,8 lo vamos a multiplicar por el 5. Y eso nos da como resultado 9. De esta forma podemos hacer la conversión ya sea de grados Celsius a Fahrenheit o de grados Fahrenheit a Celsius o de grados Kelvin a Rankine. Por último vamos a ver lo que es la tabla periódica. Bueno, historia de la tabla periódica. Los seres humanos siempre hemos estado tentados a encontrar una explicación a la complejidad de la materia que nos rodea. Al principio se pensaba que los elementos de toda materia se resumían en agua, tierra, fuego y aire. Sin embargo, al cabo del tiempo y gracias a la mejora de las técnicas de experimentación física y química, nos dimos cuenta de que la materia es en realidad más compleja de lo que parece.
Los químicos en el siglo XX encontraron entonces la necesidad de ordenar los nuevos elementos descubiertos. La primera manera, la más natural, fue la de clasificarlos por masa atómica, pero esta clasificación no se reflejaba en las diferencias y similitudes entre los elementos. Mucho más clasificaciones fueron adoptadas antes de llegar a la tabla periódica que se utiliza hoy en día. Entonces, vamos a ver cómo está compuesta esta tabla periódica. La tabla periódica está compuesta por metales reactivos, metales de transición, los no metales, otros metales, gases nobles o inertes, los lactánicos y los actínidos. Entonces, ¿qué hicieron con esta tabla periódica? Lo que hicieron fue que clasificaron los elementos de acuerdo a su similitud y sus propiedades químicas